A ver, aquí hay una... Ay, perdón. Vamos a cerrar esto. Ok. Justamente lo que decíamos, ¿no? Hay unas imágenes, ¿ya? Y debajo de cada imagen, en lo posible, he tratado de colocar el link que copian ese link y les va a dirigir a un capítulo de un libro, les va a dirigir a una publicación. Realmente la mayoría de estos esquemas vienen de publicaciones, ¿ya? Papers. Entonces, poder mentalmente en el tiempo que tenemos, sí, sí, detalle por detalle es complicado. Un docente les va a guiar, les va a dar los puntos más, digamos, importantes, principales, ¿no? A partir de ahí, la función que ustedes tienen que hacer es ahondar, profundizar en los conocimientos, ¿ok? Ahora está fácil, ahora miren, son solo 4, son 4, va a haber clases de que son 7, 8, ¿ya? Ahí vamos de pocos, ¿no? Vamos de pocos. ¿Por qué está resaltado Clostridium tetani? No se ha diversificado. Que su factor virulento, que es la toxicánica, sea la causante de la patología. No es el propio microorganismo. No es como Neisseria meningitis, o Streptococcus o Listeria. En el caso del Clostridium, expresa sus antígenos, en este caso una toxina, y esa toxina es la que produce, por ejemplo, ¿no? la patología, ¿no? que es propia de Clostridium tetani, ¿no? ¿Ya? La espasticidad que produce, ¿no? A nivel de las neuronas motoras. Pues eso ahora, ¿no? Esto los vamos a pasar, ¿ya? Y a esto me refiero. En pie masutural, tienen que buscar información sobre qué es el pie masutural. Diagnóstico de laboratorio, vamos a pasar todos, ¿no? Hay diferentes técnicas. Si se trata de microorganismos que afectan el sistema nervioso central, la muestra clínica, la principal muestra biológica que se debe solicitar al paciente es líquido y así se sostiene una alteración del sistema nervioso central. ¿Me escuchan mejor? ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? Ok. ¿Alguien ahí me explica que no se escucha bien? ¿Ya se escucha mejor? A ver, denme un minuto para cambiar, si no... A ver, denme un minutito para no tener este problema. Después voy a cambiar aquí el Wi-Fi. ¿Qué ha pasado? Una pregunta de práctica que tienen un problema de... A ver, déjame ver, Raiza me has mandado un mensaje. Ya cambié de Wi-Fi, espero que no se corte. A ver, Raiza, estoy viendo el mensaje. Ahorita termino esto, terminamos la explicación y en el tiempo que nos queda solucionamos, ¿ya?
Mm, ya, coloración de virus. Esa pregunta, ¿no? Mira, los virus sí se colorean, pues se colorean cuando están dentro de la célula. Y en realidad no se colorean al virus, se colorea la manifestación, se colorea la alteración, ¿no?, que ocasiona. Si ustedes piden coloración del virus, por ejemplo, virus de la rabia, ¿ya?, a nivel encefálico. Persona falleció, se requiere saber el diagnóstico, hacen un corte histológico, se hace la tinción de hematoxilina y eosina y se ve la alteración que produce. ¿Okay? Entonces decimos que esa alteración corresponde a una infección por el virus de la rabia. ¿Ya? Vamos por puntos, no es necesario, de repente esa pregunta es muy general, digamos, ¿ya?, que diga solo virus, ¿no? Podría haber dicho solo. Bueno, vamos a ver, ¿ya? Terminamos esto, no nos salgamos del tema y luego resolvemos. Listo, nos hemos quedado aquí. Esto lo vamos a pasar. Esto también, ¿no? Algunas pruebas son valores normales, cuando es infección bacteriana, cuando es infección vírica, hace una comparación cuando hay infección por TB, ¿no? La TBC, micobacterium, ¿no? Entonces empezamos con Neisseria meningitis, ¿ya? No, las generalidades, lo más importante de esa bacteria, ¿no? Es importante saber esto, pero ¿qué es lo más importante para entender su patología? Y es que esta bacteria es encapsulada, tiene cápsula, tiene polisacáridos, ¿ya? Generalmente esos polisacáridos están asociados a lípidos. Esos polisacáridos son distintos encima, no son iguales. Hay diferentes polisacáridos asociados a lípidos, glicolípidos, ¿no? Y dependiendo de la variabilidad de esos glicolípidos, existen hasta 13 serotipos de Neisseria, algunos más patogénicos que otros. Por eso les ponía en este cuadro, ¿no?, todas las variedades, serogrupos, ¿no?, todos los serogrupos, todas las unidades de glicanos, las repeticiones de glicanos que tienen. Entonces cada uno es distinto, ¿se dan cuenta? Acá hay una manosa N-acetilfosfato, ya que hay una neuraminidasa 5, ya, pero aquí es el enlace alfa 2,8, aquí es la misma neuraminidasa, pero el enlace es 2 alfa 9. Entonces se dan cuenta, hay diferencias en su secuencia, en su estructura química. ¿Ok? Ahora, ¿de cuáles se conoce? ¿Cuáles son los que causan la enfermedad? El tipo A, B, C, W, X, Y, ¿no? Son los que son más frecuentes, digamos, las infecciones que ocasiona esta bacteria. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la peculiaridad que existe en las infecciones por Neisseria? Que la mayoría son antigénicos. Todos son antigénicos. Todos estos glicolípidos, estos homopolímeros, ¿ya?, de carbohidrato, son antigénicos. Es decir, el sistema inmunológico lo va a reconocer, va a producir anticuerpos. El problema es cuando existe alguno que no lo es. ¿Ya? Cuando es antigénico se pueden desarrollar vacunas. El problema es cuando no es antigénico. Es el caso del serogrupo B. Este homopolímero 2 alfa 8 linkeado al ácido ciálico no es antigénico. ¿Por qué? Porque hay un homólogo, una secuencia, una estructura homóloga que también se presenta en las células de los mamíferos. Por lo tanto, no podría ser antigénico. Es decir, el sistema inmune lo reconoce como propio y no produce anticuerpos. En el caso del serogrupo B, sería importante, por ejemplo, encontrar otro antígeno. Puede ser una proteína que sea más específica, propia de la bacteria, ¿ya? En el caso de los demás, todos son antigénicos y se han desarrollado vacunas, ¿ya? Algunas están en fase 2, fase 3, ¿no? Están para probarse, ¿no? ¿Ya? Están para probarse en la población. Vamos así, de a poquitos. A ver, déjenme revisar el chat. Ya, esto, la asistencia, no se preocupen, ya después solucionamos.
A ver, vamos de a pocos. Entonces, miren, proceso infeccioso, lo que les mencionaba, ¿no? Ingresa por las fosas nasales y se deposita en la parte superior del sistema respiratorio, faringe, ¿no? Entonces, está localizado en la nasofaringe. Ahí tranquilamente podría eliminarse con la mucosa, con la inmunoglobulina A que está presente ahí. Pero no, esta bacteria prefiere no eliminarse, prefiere resistir la respuesta inmunológica innata, ¿ya? Y colonizar la nasofaringe. Aquí, ¿no? Coloniza la nasofaringe. Luego podría migrar, ¿ya? Atravesar el epitelio de la nasofaringe, interactuar con las células del epitelio, ingresar a los vasos sanguíneos. Y si ya está en vasos sanguíneos, ya llegó a un lugar donde puede migrar a donde sea, al lugar que quiera y que se lo permita el organismo, ¿no? E infelizmente esta bacteria migra, ¿no?, hacia el encéfalo, ¿ya? Entonces ahí puede invadir el líquido cefalorraquídeo, ahí puede progresar, ahí prolifera en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y produce pues la meningitis, ¿no? Y aquí vemos un extendido, por ejemplo, esta imagen, y vemos las bacterias dentro del encéfalo, atravesaron la barrera hematoencefálica, interactuaron con las células epiteliales, endoteliales, y atraviesan y proliferan en el encéfalo, ¿ya? Entonces hay toda una patología referente a eso, ¿no? Vamos a ver ahora cómo lo hace. Pero veamos aquí. En la nasofaringe hay una recubierta de epitelio, hay células epiteliales. Estas bacterias son diplococos, ¿no? Tienen cápsula y tienen unas proteínas en superficie que les permiten interactuar con las células epiteliales, ¿no? Por ejemplo, tiene el pilus, ¿no?, tipo 4, ¿ya? Ese pili tipo 4. Y en las células epiteliales de la nasofaringe interactúa con un receptor, el CD46. Cuando interactúa con ese receptor, fácilmente puede ingresar a las células epiteliales. Se forma un fagosoma, ¿ya? Ah, ese fagosoma, muy bien, pueden haber lisosomas que se unen y destruyen a la bacteria. Pero la bacteria también tiene ciertos factores de virulencia que impiden que se destruya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Si sobrevive a ese fagolisosoma, atraviesa el epitelio y puede invadir el torrente sanguíneo. Ya lo encontraríamos en los vasos sanguíneos, ¿ok? Y ya circula, va a ir a otros órganos, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, pero tenemos un complemento, tenemos anticuerpos, pero la bacteria tiene también cómo contrarrestar los factores de virulencia, ¿ya? Y luego, finalmente, va a migrar hacia el encéfalo, va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a encontrarse con la microglía. La microglía son los macrófagos en el encéfalo, ¿ya? Pero esa microglía, al ser macrófagos, encontrarse con una bacteria, van a segregar óxido nítrico, citocinas, van a traer más macrófagos, más neutrófilos, y eso va a producir una respuesta inflamatoria que finalmente inflama. Por eso es respuesta inflamatoria, inflama el encéfalo. A la madre, a la tía madre lo inflama, y esos son síntomas, signos de una meningoencefalitis, ¿ya? Vamos a profundizar un poco más. Vía de infección, ¿no? Ingresa por las fosas nasales, hay un attachment, una unión, receptor, ¿no? Ligando receptor, el pili tipo 4. Puede ser el OP-C, el OP-A, ¿ya? El OP-A, que generalmente dicen OPA, opacidad, ¿no? Son proteínas de superficie que se ligan fuertemente a esos receptores. ¿Cuáles son esos receptores? Principalmente heparansulfato, receptor ligando, ¿ya? Por eso hay un attachment, receptor ligando. Después del attachment, después de la unión fija entre la bacteria y el epitelio, empieza la proliferación a nivel superficial, incrementa el número. Para que se incremente el número hay otras proteínas también que están involucradas, ¿ok?
Finalmente, hay procesos de agregación y desagregación, que quiere decir que se liberan para ser fagocitados por estas células epiteliales caliciformes, por esta forma que tienen, caliciformes, y finalmente invade, ¿no? Invade. ¿Ok? Hay proteínas específicas, antigénicas, virulentas, que evitan que estas células epiteliales puedan destruir a estas bacterias. Y además, las células epiteliales no están capacitadas. Ya no están capacitadas para destruirlas. Sí, forman un fagosoma, sí puede ir al lisosoma y poderlas eliminar, pero no están capacitadas. ¿Ya? Las que están capacitadas son células M, son macrófagos, pueden ser neutrófilos. ¿Okay? ¿Cuáles son esas proteínas que estoy mencionando que hacen un attachment fuerte? Estas, ¿no? Principalmente el pili tipo 4. Principalmente se adhiere fuertemente al receptor CD46 y a otros receptores. Luego vamos a ver cómo es eso. Hay otras apoproteínas, proteínas de opacidad, otras proteínas asociadas que son ligandos, ¿no? Que actúan también como factores de virulencia y antigénicos, factores antigénicos. Estos promueven la colonización. Acá tenemos un modelo y lo que les mencionaba, ¿no? Esta información teóricamente la van a encontrar en este paper, ¿ya? Que está aquí abajo, ¿no? ¿Ya? Colocan nada más en el Google académico y les va a permitir descargar el PDF del paper, ¿ya? Es un modelo. ¿Ya? Es un modelo del papel de los neutrófilos. ¿Qué función tienen los neutrófilos durante la infección por NICE? ¿No? Se asume, se piensa, se postula, hipotéticamente, que este neutrófilo podría ser quien disemine a la bacteria. A ver, ¿cómo ocurriría eso? Vamos a ver aquí en el cuadro al lado a su izquierda, ¿ya? Esta imagen a su izquierda. Vamos a ver algunas de las principales, por aquí, en la parte superior, principales factores de virulencia: lipoproteínas, el péptido glucano paracelular, lipoligosacáridos, vesículas que secretan enzimas propias de la bacteria y el famoso pili tipo 4. ¿Ya? Todas estas en conjunto van a promover un attachment, van a promover una colonización de la bacteria a nivel superficial, en el epitelio. Ya son células dendríticas que están en el epitelio, ¿ya? Por células dendríticas del epitelio, ya son reconocidos. Por eso tiene un TLR, ¿no? Receptores TOL, que reconocen a los antígenos. Una vez que reconocen los antígenos, producen citocinas, estas células dendríticas. Y estas citocinas estimulan neutrófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T. Si los macrófagos son estimulados, estimulan más linfocitos T. ¿Qué significa? Respuesta inflamatoria. Por eso hay un gradiente de citocinas, incremento de citocinas. ¿Qué es lo más importante de aquí? Que al estimularse neutrófilos, estos neutrófilos no se van a quedar tranquilos. Lo que van a hacer es atravesar el epitelio hasta el sitio de la invasión, el sitio del origen de la infección. Atraviesan y en la parte donde están las bacterias colonizando van a llevar a cabo sus funciones de fagocitosis, van a fagocitar a las bacterias que están en la parte superficial del epitelio. Y hay dos posibilidades: una, que se destruya la bacteria en su interior, y otra, que sobrevive. ¿Gracias a quién? Principalmente a este antígeno, LOS. LOS es el causante de su sobrevivencia en el interior del fago lisosoma. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en principio, o lo que se asume, ¿no? Y de hecho, o sea, el neutrófilo de hecho va a atravesar, eso se sabe, atraviesa, fagocita, eso se conoce. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que esa bacteria sobrevive dentro del neutrófilo? ¿Qué es lo que ocurre con esa bacteria? Ese neutrófilo puede diseminar a la bacteria, porque obviamente el neutrófilo nuevamente ingresaría, ¿no?
la parte interna del epitelio, se disemina a través de los conductos de los vasos sanguíneos a otras partes del organismo. Entonces hay una transmisión, una diseminación de la enfermedad gracias al neutrófilo. Entonces hay una propagación de la infección, ¿no? Que puede ser en las mucosas en general, ¿ya? Puede propagarse, porque está dentro del neutrófilo, está protegida esa bacteria dentro del neutrófilo, ¿ya? Y entonces este neutrófilo tiene la libertad de diseminarse, de tener acceso sistémico, ¿ok? ¿Qué otras peculiaridades podemos ver? Que la bacteria ingresa a la célula epitelial, en fagosoma, pero resiste a la eliminación debido a que hay factores de transcripción que inhiben la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Factores de transcripción que inhiben la respuesta inmunitaria. ¿Ya? Y también hay un libre pase. ¿Ya? También la otra teoría, que hay un libre pase de estas bacterias a través del fagosoma, ¿ya? De estas células epiteliales. ¿Okay? Pero la que más se acepta, incluso a nivel del encéfalo, es que estos neutrófilos actúan como caballos de Troya. ¿Sí? Entonces, si el neutrófilo en su interior está llevando a la bacteria, esa bacteria está protegida y puede migrar a cualquier parte del organismo. ¿Ok? Otras características, otras peculiaridades. Miren, una vez que la bacteria puede ser migre en el neutrófilo o puede ser que ingrese, atraviese el epitelio de la mucosa, de la faringe, de la nasofaringe, llega a los vasos sanguíneos. Ahí existe complemento, existen anticuerpos, algunas proteínas que pueden ozonizar a la bacteria, ¿ya? Y finalmente pueden ser destruidas por el complemento, como se ve acá en esta imagen. Estas son las neiserias, ingresan, se rodea el complemento, se activa el complemento, la vía clásica, y destruye finalmente, ¿no? a la neisseria. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que existen unas proteínas que recubren el endotelio de los vasos sanguíneos, los factores H. Ya son proteínas. Ahora son propias de nuestro organismo. ¿Qué hace esta bacteria? Lo que hace es recubrirse, se recubre del FH. Miren, por eso ven esta otra imagen, de color azul, son todas estas FH que se recubren, ¿ya? Que utilizan las bacterias para recubrirse, y de esta manera el complemento no actúa, porque el FH es propio del organismo, no podría actuar. ¿Ya? Entonces es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Bien, aquí hay un mecanismo que muchos han preguntado respecto a la interacción de Neisseria con las células endoteliales. ¿Ya? A ver, vamos a explicar un poco respecto de esto. Bien, cuando ya atraviesa la bacteria el epitelio de una nasofaringe, llega al torrente sanguíneo y va al complemento, lo siguiente es interactuar con esas células endoteliales, sobre todo cuando llegan al sistema nervioso central, cuando llegan al encéfalo. Ustedes saben que el encéfalo está irrigado por varios capilares, vasos sanguíneos. Entonces esa bacteria, al evadir respuestas del complemento, va a llegar a esa zona. Y ahora tiene que interactuar, ¿correcto? Tendría que interactuar con esas células para atravesar el endotelio. Entonces, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo hace la bacteria para poder atravesar? Aquí vemos que el pili tipo 4 otra vez actúa como ligando y se une al CD147 en este caso, receptor de la célula endotelial. Y además, acá hay otro correceptor adrenérgico beta 2, correceptor adrenérgico beta 2, los cuales van a activar, ¿ya? Van a activar ciertos factores de transcripción, van a activar la polimerización de la actina, ¿ya? Y la movilización de unas de caderinas. Entonces, tenemos que entender qué es una caderina o qué es una ocludina, ¿no? Miren, cuando se une, activa
Aquí vamos a ver en el siguiente cuadro. En A se está uniendo al receptor CD147 y al correceptor. En B, una vez que se ha unido, ya puede proliferar, ¿no? Ya se incrementa su número. Y en ese mismo proceso va a movilizar a las caderinas que están permitiendo la unión entre células, porque las células están unidas en el epitelio, así sea endotelio, están bien unidas estrechamente. Hay caderinas de ocludinas, proteínas que permiten esa unión estrecha. Entonces, cuando se une a estos receptores, activan la polimerización de actina y esta actina se une a la membrana donde están las bacterias, donde están adheridas las bacterias, y junto con la herrina, que es esa proteína que permite el soporte de la actina, es un soporte de actina, ¿ya? Permiten, una vez que se activa, se polimeriza la actina, permiten que esta caderina se libere de esas uniones estrechas y también se desplacen a ese lugar donde se encuentran las bacterias unidas a la célula endotelial. ¿Y por qué sucede eso? Porque la actina es quien promueve la unión estrecha de caderinas entre células. Si se polimeriza y si la actina se moviliza de ese lugar hacia el lugar donde están las bacterias, entonces también lo van a hacer las caderinas. ¿Ok? Entonces ya está permitiendo que esas células se separen. Ya se están separando y hay un espacio entre ellas. ¿Qué más hace esta activación, esta unión de este pili tipo 4 con el CD147? Promueve la activación de metal proteinasas, del tipo 8 sobre todo. Y estas son proteasas que van a romper a las ocludinas. Aquí ya se ha movido caderina. Ahora las metalproteasas van a romper las ocludinas y estas se van a separar. Entonces las células se separan aún más y permiten el paso de las bacterias, como se puede observar aquí. ¿Ven? Entonces, la finalidad es separar el endotelio, separar las células, la unión entre células. ¿Para qué? Para que esas bacterias atraviesen el endotelio. ¿Y qué más sucede? Sucede que al activarse este receptor también estimula la producción de especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico, que promueven aún más, ¿no?, la degradación de las uniones estrechas entre las células. Esa es la función, ¿no? Y aquí vemos en el cuadro C, ¿no?, nuevamente cómo este pili tipo 4 interactúa con receptor 147 y con receptor beta 2. Y las demás también, que sí cumplen la misma función, las OP-A, OP-C, la POR, NAT, FBA, también, todas esas son ligandos, interactúan con estos receptores, ¿ya? Heparansulfatos, sobre todo, de la familia de los heparansulfatos, ¿ya? Se ve esa interacción. Esta unión es la que activa todo lo que hemos descrito antes. Las demás permiten esa interacción fija, estrecha entre microorganismo y célula. ¿Okay? Y aquí son figuritas que nos demuestran que existen diversos factores de virulencia que inhiben la respuesta inmune. En su lado derecho tenemos a la Neisseria meningitidis en rojito, y en el lado izquierdo tenemos a Streptococcus pneumoniae. Diplococos ambos, encapsulados ambos, y vemos que, por ejemplo, la cápsula, en el caso de Neisseria, impide la lisis mediada por macrófagos, y en caso de Streptococcus, la cápsula impide la ozonización. En caso de Neisseria, la proteína NSPA permite que el factor H se ligue a la cápsula del microorganismo y por lo tanto se inhibe la vía del complemento alternativo. Lo mismo realiza el PSPC de Streptococcus pneumoniae. Otra proteína, NAT1B, rompe al complemento, al C3 del complemento, a la proteína C3 del complemento. Entonces, ya esto lo hemos visto, ¿no? El factor H que recubre la cápsula prácticamente le permite sobrevivir.
¿no? A la bacteria. Y luego vamos a ver que esa interactúa con el endotelio, ¿ya? Con este receptor 147 y el adrenoceptor beta 2, y finalmente atraviesan el endotelio. ¿Ok? Entonces son importantes los factores de virulencia, son muy importantes. Y aquí en este cuadro pueden ver todos los factores de virulencia y las funciones que cumplen. ¿Ya? Varios, ¿no? La clínica la vamos a pasar, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Epidemiología, miren ustedes, ¿no? En Chile se ha reportado el VIH. ¿Okay? ¿Cuál será el tratamiento? ¿No? ¿Cuál será el tratamiento? El diagnóstico a partir del líquido cefalorraquídeo, bioquímica, tinción, ¿no? A través de los histológicos, ¿no? Observar. El tratamiento, si nos infectamos, alguien preguntaba por ahí, ¿qué pasa si me infecto con el VIH y no hay vacuna? Pero sí hay tratamiento. Entonces ahí está la gran labor que cumple un médico especialista, infectólogo, en poder determinar si eso se trata de una infección y puede ser portar microorganismos, con las manifestaciones clínicas, obviamente, ¿no? Y apoyado de repente en análisis de laboratorio. Entonces, si se detecta oportunamente, tenemos varios antibióticos que se pueden utilizar. Y los que mejor resultados han tenido, el cloramfenicol, ¿no? Vía intravenosa, 1 gramo cada 8 horas. Mejores resultados, ¿ok? Pero eso no quita que se puede usar penicilina, amoxicilina, penicilina. Ceftriaxona también ha dado buenos resultados. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Streptococcus agarrados. ¿No? Vamos a dosar el tiempo, ¿eh? Bien. ¿Por qué Streptococcus agarrados? Grupo B, beta hemolítico, ¿no? Entonces, de acuerdo a la consistencia de su pared celular, es decir, a su estructura de la pared celular, existen antígenos, proteínas, glicoproteínas en la pared celular de los estreptococos en general. Llegó una mujer, una científica, médico, si no me equivoco, Rebecca Lansfield, que dijo, tengo tantos estreptococos que tengo que clasificarlos por la patología que producen, por las manifestaciones y por sus características estructurales. Y serológicamente pudo determinar que había estreptococos relacionados a infecciones vaginales, por ejemplo, ya que producían infecciones en los recién nacidos, ¿ya? Y tenían la peculiaridad de tener ciertos componentes en sus antígenos, y a todos esos los agrupó como pertenecientes al grupo B. Por eso se les conoce a todos esos como estreptococos del grupo B. Los piógenes, estreptococos piógenes, por sus peculiaridades, está enmarcado dentro del grupo A. También es beta hemolítico, pero es del grupo A, porque hay diferencias en sus estructuras antigénicas. Y también, si observamos, la cápsula tiene diferencias. Del grupo A son ácidos constituidos por ácido hialurónico en gran cantidad, y en el caso del grupo B por ácido ciánico, ¿ya? Y también se observa que hay diferencias en sus capacidades patogénicas, ¿no? Por ejemplo, el grupo A pueden producir impétigo, shock tóxico, fiebre reumática. Del grupo B, más peligroso para los recién nacidos, sepsis neonatal, meningitis, ¿no? Entonces, justamente es lo que ahora vamos a estudiar. Neumonía, ya pues ese estreptococo neumonía es alfa hemolítico, por lo tanto ya no está dentro del grupo de Lancet, ya porque es alfa hemolítico, ¿ya? Y en este caso produce neumonía, meningitis, otitis, ¿no? Ya no tiene ácido ciálico y hialurónico, tiene un polisacárido, tiene más de 90 polisacáridos distintos, más complejo todavía es ese microorganismo. Ok, esto lo vamos a pasar. Nuevamente, ¿no? Es encapsulado, ¿no? A ver. Pues vamos, partes, ¿no?
es lo que es, ¿dónde encontramos el Streptococcus agalactiae? Es parte de la flora normal del tracto gastrointestinal. Si está en el intestino, ahí lo encontramos. ¿Ya? Puede ser en algunas personas que se encuentren en mayor número que en otras. Sobre todo en niños, ¿no? En niños pueden tener abundancia de Streptococcus agalactiae en tracto gastrointestinal por producir una gastroenteritis y se acabó. No hay más enfermedad que una gastroenteritis que se resuelve por sí sola. El problema es cuando en adultos y sobre todo en mujeres embarazadas, esas bacterias pueden invadir el tracto genital. Ahí es el problema. Si invade el tracto genital, progresa, atraviesa el epitelio vaginal, puede llegar a invadir y producir una corioamnionitis. Es decir, el corio en el amnio se puede proliferar, pueden crecer, se pueden multiplicar y gracias a sus factores de virulencia pueden invadir al feto y llegar hasta el encéfalo y ese bebé puede nacer con problemas neurológicos, ¿no? Ya a nivel de encéfalo. O estas bacterias, por otro lado, podrían permanecer en el tracto genital, en la vagina, proliferar ahí y en el momento del parto invadir al bebé. ¿Okay? Si no atraviesa el corio, el amnio, en el momento del parto, sí o sí puede infectar. Por eso es terapia preparto, ¿no? Una terapia preparto con antibióticos. Entonces lo que ocurre, ¿no? A partir de la vagina invade el cervix, el endometrio, la decidua, el colon, el amnio y puede llegar hasta el líquido amniótico. A ver, Gabriel, dame bajo la mano. Ok, entonces invade, ¿no? Y tiene muchos factores de virulencia, al igual que Neisseria. Tiene factores de virulencia. La cápsula es uno de ellos, invade respuesta inmune. ¿Ya? Entonces es una infección ascendente. Este es el mayor problema que puede ocasionar Streptococcus agalactiae del grupo, ¿no? B. ¿Ya? Es el mayor problema. Vamos a pasar esto y aquí. Por esta parte, en la izquierda de ustedes, el epitelio vaginal. ¿No? El epitelio vaginal, ahí está el Streptococcus, está proliferando, ha invadido, ¿no? Ha llegado ahí, ha proliferado y ha atravesado el epitelio. ¿Qué pasa cuando atraviesa el epitelio vaginal? Se activan mastocitos, hay una fuerte respuesta inmunológica con citocinas, histaminas, que promueve la llegada de otras células del sistema inmune, neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos pueden en cierta medida controlar la proliferación, controlar la infección. Hay formación de redes, de trampas extracelulares. Aquí vemos algunas, estas prolongaciones aquí son los NET, son esas trampas de neutrófilos que pueden englobar y destruir a los estreptococos. ¿Ya? Pero los estreptococos agalactiae tienen también sus factores de virulencia, por ejemplo el IL-B, ¿ya? IL-B, esta proteína puede promover el bloqueo de los receptores TOL, ¿ya? Captura ácido hialurónico, por eso es IL-B, de hialoproteína beta, ¿ya? Que captura ácido hialurónico del hospedero y ese ácido hialurónico puede unirse a los receptores TOL y bloquear la acción de los macrófagos. ¿Okay? ¿Qué sucede también cuando estas bacterias ingresan, atraviesan el endotelio vaginal? Estimulan al inflamasoma NLRP3. ¿Qué es inflamasoma? Va a incrementar la inflamación. Ahí es el gran problema, cuando estas bacterias incrementan la producción de citocinas inflamatorias. Imagínense una fuerte inflamación. Esas células cuando inflaman causan daño, ¿ya? Causan daño, pero ese daño es producto de la infección de la bacteria. ¿Okay? ¿Cuáles son esas citocinas? Interleuquina 6, 8, TNF-alfa, 1 beta.
¿no? Y esto se estimula una fuerte inflamación que al final podría deteriorar al feto, podría causarle una alteración a nivel de algunos órganos principales en el bebé, o también los órganos genitales, ¿no?, de la mujer. ¿Cuáles son los mecanismos de evasión? Esta figurita nos muestra diferentes mecanismos de evasión. Por ejemplo, vamos a ver los principales, ¿no? Esta ILB, nuevamente, bloquea la producción de citocinas, ¿no? Obviamente, si vemos aquí, ILB está bloqueando los receptores TOL. Si se bloquea receptores TOL, macrófago no fagocita, y por lo tanto hay inhibición de la producción de citocinas. ¿Ya? Obviamente, ¿no?, las citocinas van a ir a atacar a la bacteria, también atacan a nuestro cuerpo, pero también atacan a la bacteria. Si la bacteria en algún momento va a contrarrestar, si no, aquí se detiene la producción de citocinas porque eso me está causando daño, entonces bloquea la producción de citocinas con su proteína de superficie ILB. Otra importante, el factor H, ¿no?, la proteína beta, también se recubre con el factor H, ¿eh? Se recubre e inhibe la vía del complemento, ¿okay? Y hay varias de esas, ¿no? Esta, por ejemplo, bloquea la fagocitosis, la cápsula. Todas las bacterias que tienen cápsula bloquean la fagocitosis, bloquean el reconocimiento del complemento, ¿ya? Si ustedes estudian, leen que alguna bacteria tiene cápsula, esa es patogénica. Ingresa a nuestro cuerpo, no hay nada en un primer momento que pueda contrarrestar. Ya no hay macrófago, no hay complemento. Hay que esperar a que sean reconocidos por linfocitos T que promuevan a linfocitos B y que estos produzcan anticuerpos. Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Este era otro de los gráficos aquí, donde también varios ustedes preguntaban, ¿no?, cómo ocurre esto, ¿no? Vamos a ver el chat. Es que no marcan asistente porque llegaron tarde, ¿no? Ok. A ver. Vamos por partes. Fíjense en el lado izquierdo. Es el encéfalo, ¿no? Hay tres regiones que están marcadas en cuadritos, ¿ya? La primera la ampliamos aquí, en la parte superior, ¿ya? Y se refiere a las meninges, son las meninges. Por eso dice diamades, uracnoides, duramar, ¿ya? Y también nos muestra vaso sanguíneo, la corteza encefálica, la microglía, y encima de este vaso sanguíneo hay una PBM, ¿qué es? Macrófago perivascular. Es un macrófago perivascular. Y hay otro macrófago de la microglía también, ¿no? Entonces hay un perivascular y un macrófago de la microglía. Y aquí hay otro macrófago también veno, ¿no?, dentro del encéfalo, ya que está ahí presente siempre en defensa de ese órgano. Este es más conocido como macrófago meningial, ¿no?, de la meninge superficial. No es microglía propiamente dicha, no es macrófago meningial, ya superpuesto por encima, ¿no? Ya ingresando a la barrera vamos a encontrar a la microglía, que son macrófagos también residentes en ese órgano. Esto es lo que nos muestra en primer lugar. Luego, si hacemos un zoom de otra región, aquí el 2, por ejemplo, ¿no? Hacemos un zoom y vemos el vaso sanguíneo, ¿ya? Y vemos con más detalle a ese macrófago perivascular y a un monocito. Monocito que está infectado, monocito que tiene en su interior a las bacterias, que tiene Streptococcus agalactiae. Recuerden que ha atravesado la barrera, el endotelio, ya está en vaso sanguíneo, no se puede fagocitar y está dentro del monocito. Ese es el modelo de caballo de Troya, ¿no? Al igual que en Neisseria. Entonces está en este vaso sanguíneo y acá se ve el astrocito, que el astrocito es estructural para la microglía, son células de las meninges, del encéfalo, que son estructurales, ¿ya?, y que son soporte para la microglía y para las neuronas.
Son parte de la microglía, pero son soporte para las neuronas, para las células neuronales. ¿Ya? Actúan tienen diferentes funciones biológicas, ¿no? A ese nivel. Y luego vemos en la región 3, también haciendo un zoom, vemos a un macrófago ¿no? Presente en esa superficie, en un vaso sanguíneo, ¿ya? Que también va a tener acción directa en la defensa de ese órgano, ¿no? Y aquí vemos la microglía. ¿Qué sucede con la microglía, con estos macrófagos? Aquí vemos un zoom y aquí observamos que ya hay una disrupción, es decir, se ha roto, se ha desintegrado una parte ya de la barrera hematoencefálica a nivel del encéfalo, y a través de ella ingresan las bacterias. ¿Ya? Puede ingresar las bacterias solas o puede ingresar el monocito infectado. ¿Cómo ocurre esto? Porque las bacterias tienen hemolicinas, tienen factores de virulencia, nuevamente, que ya hemos visto, hacen una separación entre células. Lo hemos visto en el Lo mismo ocurre con estos estreptococos. Permite la separación de ocludinas, de caderinas, y por eso hay una disrupción. Cuando ingresan esta microglía, estos macrófagos reconocen a las bacterias e inmediatamente producen citocinas o quimiocinas, también óxido nítrico. ¿Qué hace todos estos? Un incremento inflamatorio que finalmente va a causar la muerte neuronal. Si hay muerte neuronal, ustedes ya saben todos los problemas que puede ocasionar la disminución neuronal, ¿no? En diferentes partes del encéfalo, ¿no? Que están asociados con diferentes funciones. ¿Ok? Y aquí solamente para recalcar todas aquellas quimiocinas que son producidas, incluso receptores TOL que van a estar asociados con reconocimiento antigénico. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de caballo de Troya. Nuevamente, llega al encéfalo, llega a las meninges, ocasiona la disrupción, separación celular, ingresa porque ha sido traído por un monocito, en este caso infectado, y puede ingresar el monocito o puede ingresar la bacteria, y si ingresa, ocasiona todo el proceso inflamatorio. ¿Ya? Y la inflamación en el cerebro ocasiona graves problemas, ¿no? En esos órganos, meningoencefalitis, ¿no? Meningoencefalitis. Aquí más factores de virulencia. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos. Tropismo al sistema nervioso central. Por ejemplo, la proteína LMB que se une a la laminina del endotelio. O sea, hay un tropismo, ¿no? Se dirigen, ahí están atraídos hacia ese órgano, hacia el sistema nervioso central, hacia el encéfalo, gracias a unas proteínas de superficie LMB que se unen a la laminina. Otra, el pili, que promueve este fili, promueve la formación de un biofili, hay una evasión del sistema inmune y también supervivencia intracelular en el macrófago y penetración de la barrera hematoencefálica. El pili, al formar ese biofili, promueve la invasión de la barrera hematoencefálica, la penetración de la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Ocurre algo parecido, como lo hemos visto en la serie, cuando activa al CD147, ¿no? Igualito, este pili incrementa la posibilidad de esta bacteria de poder ingresar y atravesar la barrera hematoencefálica. Y aquí tienen cuadritos, ¿ya? Resumen para ver esas funciones de esos diferentes factores de virulencia. El ILB, ¿no? El ILB que promueve la colonización vaginal, eso lo hemos visto, ¿no? Raiza, vamos a ver. Raiza, ¿quieres participar? Has levantado la mano. Y aquí hay otro cuadrito, ya que les claramente les puede identificar qué es lo que hace, ¿no? Evasión de la respuesta inmune, por ejemplo, la cápsula, la C5 peptidasa, el factor H, ¿ya?
Y aquí neurotropismo, esa proteína de unión a la laminina, LMB, ¿ya? El pili, esta adesina hipervirulenta del estreptococo beta, una hemolicina o citolicina beta también tiene neurotropismo. En la clínica también la vamos a pasar. El tratamiento, penicilina, ¿no? Si se detecta Streptococcus agalactiae, es un bebé que nació mal, ya con síntomas de meningoencefalitis. Entonces, rápidamente tienen que administrar penicilina. ¿Okay? Y obviamente antes del parto se hace un diagnóstico, ya un diagnóstico para descarte de infección por Streptococcus del grupo B en la mujer embarazada en el epitelio vaginal. Se tiene que hacer un descarte, eso es prevención, ¿no? Aquí hay una serie de proyectos de vacunas, ¿ya? Para Streptococcus B, algunas en fase 2, otras en fase 3, ¿no? Listeria. Vamos a pasar la listeria, ¿ya? En este caso, listeria ya no tiene cápsula, tampoco forma endospora. Ya estamos mencionando endospora porque el siguiente sí va a producir endosporas. Listeria monocitógenas no tiene cápsula, no tiene endosporas, pero sí presenta una movilidad externa e interna. Tiene una toxina, la listerioricina. ¿Cuál es la fuente de infección? La comida o los nutrientes procedentes de animales. Comida procedente de animales, es decir, las carnes. ¿Cuál es la principal enfermedad que produce en personas inmunodeficientes? Meningitis. Sería bueno que todo quede en bacteremia, ¿no? Y se elimine, pero no. Esta listeria también puede invadir el encéfalo y producir meningitis. Vamos a pasar esto. Y aquí nuevamente, ¿no? Mira, la ingestión de agua o de comida contaminada, contacto directo con animales contaminados o el consumo de comida desde los animales infectados, las carnes de esos animales infectados. Ahora, hay una infección de persona a persona, hay casos, ¿ya? Es raro, de persona a persona es raro, pero se ha presentado algunos casos. Igual como los anteriores, ¿no? Solo que en este caso la infección va a ser a nivel gastrointestinal. Si obviamente estamos consumiendo agua y comida, la infección va a ir primero al sistema gastrointestinal. De ahí puede atravesar, liberarse en los nódulos linfáticos, luego puede migrar hacia hígado o hacia riñón y luego invadir el cerebro, ¿no? O en el caso de una mujer embarazada, invadir al feto en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la patogenicidad? Miren, tenemos un activador transcripcional bastante conocido en listeria, el PRFA, que en el ambiente es inactivo, es decir, esto está en el ambiente, por eso está contaminando el agua, las comidas, está en el ambiente, ¿ok? Pero este factor transcripcional, este activador está inactivo. Cuando lo ingerimos a partir de los ácidos grasos, a partir de los ácidos del estómago, a partir de esas peptatinas que están en el estómago, van a promover un estrés en la bacteria que a su vez promueve una activación de este PRFA. Si se activa el PRFA, esta listeria comienza a producir y a expresar diferentes proteínas que son factores de virulencia. ¿Cuáles, por ejemplo? INA, internalinas, tipo A, tipo B. Si son internalinas, entonces promueven el ingreso a la célula hospedera, ¿ya? En este caso el epitelio gastrointestinal, ¿no? Ahí, cuando ingresan, se forma un fagosoma, pero gracias a sus listeriolicinas, fosfolipasa C, tipo PI, PC, puede eliminar, puede romper ese fagosoma y esa listeria se libera. Otro factor de virulencia también se transcribe y se expresa, el HPT. El HPT promueve el crecimiento, es decir, empieza a duplicarse esa bacteria en el interior de la célula. Y luego interviene otra proteína que es ACTA, ¿ya? Que es la que polimeriza la actina y permite el movimiento y la invasión de esa bacteria, la invasión de otra célula por esa bacteria.
acta polimeriza actina y eso promueve que esta bacteria se movilice rápidamente como un proyectil, ¿ya? Y puede llegar hacia otra célula. No es necesario que rompa cadeninas o clorinas, sino gracias a su acta polimeriza la actina y migra rápido hacia otra célula. En la otra célula lo mismo, hay un fagosoma, hay la listerolisina, fosfolipasa C y se libera. Otra vez va a actuar HPT, otra vez acta y así va a continuar la diseminación. Y aquí están todos esos factores de virulencia y sus funciones, ¿no? Para estudiarla, ¿no? Hay varias propuestas de la invasión, de la interacción del listerio con el epitelio intestinal y también con la microbiota. Hay una listeriolizina S, porque la que hemos visto aquí es la listeriolizina O, ¿ya? La que está aquí es la listeriolizina S, ¿ya? En el límite intestinal. ¿Qué es lo que hace? Es una bactericida. Va a eliminar la competencia a las bacterias de la flora normal, las va a eliminar. Entonces va a tener suficiente espacio y nutrientes para progresar. ¿Cuáles son las vías de ingreso que se proponen? Una vía a través de estas cadeninas que se pueden observar, que se pueden dejar libres para que esta listeria aproveche e ingrese gracias a que hay una apoptosis de las células. Entonces hay una extrusión de la célula apoptótica, se retira y deja libre cadenina y a través de eso ingresa la listeria. Otra forma que se postula es que la listeria puede ingresar a través de las células globule, que son unas células que producen mocos, el mucus o el moco que rodea al epitelio intestinal. Otra forma de ingresar es a través de las células M. Aquí lo pueden observar aquí en la parte de abajo. ¿Qué son las células M? Son unos pequeños espacios, ¿ya? Son células que actúan como estructuras inmunológicas, ¿ya? Van a tener folículos donde van a estar presentes linfocitos B, linfocitos T, macrófagos, ¿ya? Entonces va a actuar como un pequeño sistema inmunológico presente en esta célula. Entonces la listeria llega ahí, es fagocitada y atraviesa el epitelio intestinal. Atraviesa el epitelio intestinal, ¿ya? Entonces gracias a esas células M. Y en todo el epitelio están distribuidas las células dendríticas, ¿no? Acá hay una célula, otra célula, y también podrían interactuar con estas listerias y promover la respuesta inmunológica. Hay unas células de Paneth que están distribuidas en el epitelio que también promueven la producción de proteínas antibacterianas, ¿ya? O también las células plasmáticas que producen inmunoglobulinas A. Toda una interacción, hay varios mecanismos por el cual listeria podría ingresar, atravesar el epitelio, ingresar y atravesar el epitelio, ¿ya? Estas células M es un pequeño sistema linfático, ¿no? Si se dan cuenta, es un pequeño sistema linfático que está distribuido siempre en estas regiones epiteliales, de todo de recubrimiento, ¿ya? Entonces, por eso que es parte del sistema inmunológico innato, ¿ya? Una vez que se reconocen por linfocitos B, linfocitos T, y es adaptativo. Miren, para recalcar lo que hemos visto, ¿no? Por endocitosis. ¿Qué quiere decir? Que la listeria ingresa por endocitosis a través mediada por receptores. Aquí estamos viendo las internalinas y sus receptores. Ingresa por endocitosis, hay un rearreglo de la actina, ¿ya? Hay una formación de fagosomas, se libera el fagosoma gracias al acta, después de haberse duplicado, puede invadir otra célula. Pero también esta puede ser solamente un tránsito. Ya no es necesario que active todas estas proteínas, también puede ser solo un tránsito, ¿ya? Y liberarse al espacio, ¿no? De la lámina propia, ¿ya? Posterior al epitelio intestinal, ¿no? Está la lámina propia, se puede liberar ahí. Pero también existen diferentes mecanismos, por ejemplo, modificación de histonas, daño del DNA, glicosilación, quilación, que promueven aún más la patogenicidad de la listeria, ¿ya? Pero lo más importante es comprender este mecanismo, ¿no? Cómo es posible que luego de ingresar sobrevive
y también tiene la posibilidad de invadir otras células, ¿ya? Acá hay un SLAP, ¿ya? Que significa que son macrófagos que no eliminan a la listeria. Es decir, listeria, gracias a su listeriolicina O, puede impedir que el fagosoma elimine, ¿no? Que el fagosoma elimine a la bacteria. Y al mismo tiempo, esta bacteria puede progresar, puede multiplicarse. Cuando se multiplica así, en algunos macrófagos, por eso dice, ¿no? Cuando se multiplica así se conoce como SLAP. Pues se pregunta de examen, ¿no? Algunos macrófagos fagocitan, ¿ya? Correcto, fagocitan a la bacteria, pero ese fagosoma no es destruido, pero tampoco destruye la bacteria. Entonces ahí dentro se reproducen. A eso se conoce como SLAP. Acá solo para mostrarles cómo de invadir, ¿no? Y puede atravesar la barrera transplacentaria. ¿Ya? Aquí hay una gran producción de bacterias en color amarillo y liberación desde el endotelio de bastantes macrófagos, neutrófilos, que van a incrementar la respuesta inmune, van a producir citocinas, una exacerbada respuesta inmunológica, lo que finalmente dañaría al feto. Y están los factores de virulencia, también realmente la clínica la vamos a pasar. ¿Ya? Diagnóstico y tratamiento. Llegamos a Clostridium tetani. En caso de Clostridium tetani, está presente en el ambiente, presente ahí en la arena, en la tierra, en los clavos oxidados, metales. Cualquier herida que nos pueda ocasionar cualquiera de estos materiales o una simple herida abierta que esté en contacto con el ambiente puede ser propicio para que las esporas bacterianas del Clostridium invadan. Una vez que invaden las esporas, estas germinan, pueden germinar, ¿ya? Y entonces de una espora nace una bacteria. Aquí estamos viendo una bacteria, un Clostridium. ¿Ya? Una vez que germina, se replica y recién cuando se replica empieza a producir su toxina tetánica, ¿ya? Su toxina tetánica, por eso Clostridium tetani, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede inhibir algunas neuronas inhibitorias, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se inhibe la acción de esa neurona y por eso hay una contracción permanente, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Este es el diagrama de una toxina técnica y vemos que esa toxina es transportada de forma retrógrada desde la unión neuromuscular, donde llega el axón. Este axón es direccionado desde la espina dorsal, es dirigido hacia el músculo, es grande la dimensión del axón y el soma, ¿no? Va a interactuar con otras neuronas. Entonces hay una movilización retrógrada de esta toxina y que se dirige hasta el soma de esa neurona motora. Una vez en el soma va a liberarse y va a interrumpir, va a inhibir a esta neurona inhibitoria. ¿Cómo sucede esto? Acá tenemos una forma normal, esta neurona inhibitoria o inhibidora produce estos neurotransmisores como glicina y que actúan, ¿no? en neuronas motoras y bloquean la excitación, detienen la liberación de acetilcolina y por lo tanto el músculo se relaja. Entonces, ¿qué ocasiona la toxina tetánica? Que ese músculo nunca se relaja, esté contraído. A eso se le llama parálisis espástica. El músculo nunca se relaja, siempre está contraído. ¿Y cómo ocurre eso? La toxina llega hasta estos liberadores, hasta esta neurona inhibitoria y bloquea a estos neurotransmisores, la glicina. Y por lo tanto hay producción de acetilcolina y por lo tanto el músculo siempre está contraído. ¿Ya? Aquí también se muestra esa elasticidad muscular, los ejemplos. Vamos a pasar esto. El diagnóstico es la vacuna. Ya todos saben que existe una vacuna, ¿no? Técnica para difteria, para pertusis, la triple, ¿no? Ok. Justo, ¿no?
¿Ven? Hemos terminado justo. Si podemos robarle a los profesores 5 minutitos o ellos empiezan puntual. A ver, para darles algunas indicaciones. Raiza, vamos a solucionar este inconveniente, ya de esa pregunta. Yo ahorita lo voy a evaluar y lo resuelvo y no hay problema, ¿ya? Lo resolvemos juntos, ¿ya? Ya nos comunicamos por el chat, no hay problema. Ok, a ver, vamos. ¿Están preocupados con la asistencia? Si no han marcado es porque han entrado tarde, pues. ¿No? Era hasta las 2:30, ¿no? Y no han marcado, han entrado tarde. Pues yo he visto como 280, ¿no? Miren, con Raiza ya hemos conversado para que haya una explicación, un refuerzo el día lunes, ¿no? Me dices a las 9, ¿verdad? Ya, por mí no hay problema, podría ser de 9 a 10 hasta las 11. Yo voy a crear el link por Zoom y le envío a Raiza para que haga lo propio con ustedes. Ya, entonces, no hay problema, podemos estar ahí en esa reunión de refuerzo de las 3 primeras, ¿ah? Pero ustedes tienen que